Es un gusto tenerlo acá en los estudios centrales de RCR al doctor Eugenio Medina Lora. Él es coordinador del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres. A la par es un destacado analista en temas políticos y columnista permanente del diario Correo. Buen día, doctor, y le agradezco la gentileza de estar con nosotros. Buenos días, es un placer estar con la gente de RCR y encantado de compartir con los amigos de Junín y Piura por ahora. Bien, sí, en efecto, mire, comentábamos hace unos instantes la preocupación que existe. Estamos a poco menos de 15 días del proceso electoral y la incertidumbre sigue latente, ¿no? ¿Cómo usted percibe, cómo avisora, es optimista o tiene una visión un poco así encontrada frente al proceso? ¿Cómo ve el tema? Yo quisiera decir primeramente que estamos ante un proceso electoral sin duda alguna atípico. Me parece que el Jurado Nacional de Elecciones no ha llevado de la manera más adecuada el proceso. Por las marchas y contramarchas en las que ha entrado, y que me parece que tienen dos orígenes. Uno, la dación de estas modificaciones a la ley de partidos, que genera una confusión enorme y nos ha llevado a discutir prácticamente todo lo que va de este año en temas de derecho electoral. Hemos descubierto que hay una especialidad que se llama derecho electoral. Y generar jurisprudencia. Y generar jurisprudencia, ¿no es verdad? Y por otro lado, creo que también parte de la demora que tuvo el señor presidente de convocar las elecciones a sabiendas de que estaban estos procesos en marcha, no solamente el cambio en las reglas de juego electorales, sino también, por ejemplo, todo este tema del voto electrónico que se debe implementar, ¿no? Entonces yo creo que con eso en mente, que obviamente el presidente estaba informado, ha podido convocar un poquito antes de repente para tomar algunas precauciones. Pero bueno, dado que las cosas están así, creo que lo que nos queda es seguir adelante. Yo descartaría estas voces de fraude. Creo que es muy peligroso hablar de fraude en una situación así, pero sí creo que es un proceso enrarecido más que todo desde lo administrativo, y que lamentablemente pues estas dudas de si se aplicaba o no la ley que generó el presidente Acuña ha generado toda una serie de confusiones adicionales con el tema de la señora Fujimori y el tema de algunos congresistas, ¿no? Pero aún persiste en esta duda porque, como comentábamos hace un instante con el jurista, con los dos Marcos Ibaceta, el jurado no termina por resolver. Entonces vamos a ir a un proceso electoral con toda una incertidumbre en ciernes. Y es más, bien lo apuntaba hace un instante Carlos, a lo mejor hay procesos que están por resolverse y el jurado tendría que tomar una determinación. Hasta acá lo dejo. Porque así como está planteada la ley, así como está planteada la norma, definitivamente da lugar para eso. No, y además complica más las cosas teniendo en cuenta que se pueden presentar estas observaciones casi hasta horas antes de las elecciones, ¿no? O sea, el jurado puede resolver sacar un candidato un día antes, lo cual es un sinsentido. Yo creo que no ha generado el mejor ambiente, pero creo que tenemos que tratar de avanzar porque sería demasiado grave el postergar las elecciones, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sería una señal que generaría aún más ruido político y creo que es lo que no necesitamos. Pero también es grave la incitación política a algunos sectores, ¿no? O sea, usted está viendo claro, en estos momentos, viendo el escenario, hay una incitación política abierta, ¿no? A ver, yo lo veo de esta manera. Hay personas que están incitando la idea del fraude para tratar de movilizar socialmente al Perú de una manera tal de que se desconozca de alguna manera o los resultados electorales o se ponga en tela de juicio la legitimidad del próximo gobierno. Siempre y cuando no sea su candidato el que gane. Por supuesto, ¿no? Pero digamos, vamos a hablar a calzón quitado, ¿de acuerdo? Como le gusta a la audiencia, ¿de acuerdo? Todos sabemos acá que el objetivo a vencer es Keiko Fujimori, para muchos sectores, ¿no? Que además han declarado abiertamente antifujimoristas, ¿no es cierto? Y que vienen haciendo una contracampaña desde hace 15 años, no de hace 2 semanas, ¿no? Entonces, por más que la señora Keiko, me parece a mí, de una manera desacertada, trató de desmarcarse del gobierno de su papá, pensando que así iba a lograr algunos puntos, la verdad que no logró ninguno, más bien creo que ha generado un desarme de lo que es Fuerza Popular en sus más fuertes cuadros, ¿no? Quizás por inexperiencia o por malos consejos de sus estrategas, me inclino a pensar que es lo segundo, y eso ha generado que hoy en día, cuando ya se dan cuenta las fuerzas antifujimoristas que tienen prácticamente la imposibilidad de tener un candidato fuerte frente a la señora Fujimori, han adelantado lo que iban a preparar para la segunda vuelta. O sea, toda la segunda vuelta iban a hacer marchas en la calle, ¿no? Porque ellos pensaban que
Fujimori se iba a caer de alguna manera, como le pasó a Castañeda Alonso o a Lourdes Flores en las elecciones pasadas, de las 2 elecciones pasadas que tuvimos presidenciales. No se ha caído y entonces ellos han adelantado las balas. Ahora, el problema está más allá de que sea la señora Fujimori o no, lo que dice usted, ¿no? El construir un escenario electoral a base de un polvorín donde se está polarizando a la población y donde mucha gente que no está polarizada se ve obligada a entrar o tomar bando por uno o por otro. Y creo que eso sí le hace muy mal a la democracia, ¿no? Perdón, Manuel, ¿estamos en un momento de polarización en el país? Como quisiera, por ejemplo, como es el objetivo, como se ve que se está trabajando para eso, con los grupos que no están de acuerdo y que han generado su movilización en base al anti. Yo quisiera decirles que de repente voy a discrepar con varios de mis colegas analistas, pero yo creo que el Perú viene en un proceso de polarización desde hace 15 años. O sea, Toledo surge como un candidato antifujimorista en los tiempos en que el antifujimorismo evidentemente rescataba las banderas de la dignidad y de la limpieza, porque estábamos ante el fujimorismo de los videos. Creo que gran parte de los peruanos fuimos antifujimoristas. Pero luego, ¿no es cierto?, todas las demás elecciones también han sido de alguna manera una respuesta al modelo. O sea, aparece Humala en la siguiente elección y aparece enarbolando la bandera del chavismo antimodelo, entre comillas, de Fujimori, ¿no? Que al final termina defendiéndolo Alan García. Y luego aparece ya Humala confrontando en la elección de 2011 a la señora Fujimori. Lo que pasa es que desde la elección pasada hasta ahora ha eclosionado ese proceso. O sea, ¿no? Ya estamos en un escenario donde... Y un escenario de polarización. En el Perú políticamente se definen las cosas por el antifujimorismo o por el fujimorismo. Hay algo más grave, si me permiten. Lo que se ha dicho, yo lo puedo resumir en 3 palabras, en pocas palabras. La iniciativa no la tiene la autoridad. La iniciativa la tiene la oposición anti, que ha desbordado los cánones departamentales, más llamados regionales, y en segundo lugar, está siendo alentada por los resultados de algunas encuestas que ya sabemos toda la discusión. Y el otro elemento de preocupación es que en ese en este caso antifujimorismo, acércate más a mí, coinciden muchas personas que no tienen participación política y otras personas que son viejísimos operadores políticos. Mire, yo estoy leyendo todos los días comunicaciones de Carlos Angulo Rivas, que ha sido director de Marca, de Sendero Luminoso, que sigue escribiendo a través de las redes desde Canadá. Entonces ahí se juntan desde una oposición ingenua, angélica, no utilizo ingenuo en el sentido despectivo, sino en el sentido correcto de la palabra, hasta elementos que probadamente están contra el sistema democrático. Claro, y entonces, si este conglomerado anti tiene la iniciativa del proceso, y yo complementaría el grupo, digamos, antimilitante, ¿no? El anticonvencido, manipula el primer grupo de mucha gente que incluso está viéndose sorprendida con algunos temas. O sea, no nos vamos a ver, es que en política hay que analizar siempre las cosas en el gran cuadro, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día una juventud que va a votar que en el año 2000 cuando aparecieron los videos, tenían 2 años. Vamos a ponernos en perspectiva. Los jóvenes que encandidaba García en el 2001, no son los jóvenes de ahora, hoy día son cuarentones, treintones, ¿no es cierto? Entonces, los que han pasado por el proceso educativo, que hoy día tienen entre 18 y 30 años para votar, y son el 30% de la votación, se han cultivado en 2 décadas de educación sutepista, manejada por Patria Roja. Patria Roja es parte de estos grupos, estas agrupaciones militantemente antifujimoristas, por la razón que sea, ¿no? Y donde luego confluyen grupos, desde los grupos, los remanentes de Sendero y del MRTA, hasta personas de buen vivir que dicen, caramba, sí, evidentemente ha sido una gran corrupción y estamos en contra de eso. Entonces, no ha habido un mensaje en contra de eso, de esa posición. Más aún cuando Keiko Fujimori termina de alguna manera dándoles la razón, ¿no? Con esta campaña en la cual ella prácticamente le ha bajado todas las defensas al fujimorismo. Nadie ha explicado lo que ha pasado realmente en los años 90. Como dice, por ejemplo, en un momento determinado le sacaron los colmillos y las garras al león, ¿no?
o al Por Tigre. supuesto. Y esto se acompaña de otro elemento que no está siendo tocado, y es la declinación, el declinio de dos grandes partidos tradicionales que han sido cierto grado de, aparte de los odios y las pasiones favorables que genera, me refiero al APRA y al PPC, que han sido elementos de cierta estabilidad en los últimos años. Basta ver los procesos que se han seguido, no estoy haciendo ninguna propaganda, sino señalando un hecho social. Y estos dos partidos están en un evidente declinio. Yo he recibido un breve análisis de algunos colegas politólogos del extranjero a quienes les envié estos elementos de encuestas y le dije, estas son encuestas, pero denme su opinión. A ver, entonces su opinión es muy sencilla. A la luz de las encuestas están listos y perdidos y de repente no pasan ni la valla electoral. Y a la luz de otros elementos de juicio, aunque pasasen la valla electoral, no tienen la fuerza electoral que tenían antes, y esto lleva a otra consecuencia, no a que pierdan, que pueden perder, eso es un asunto para el cual cada quien juega, sino se pierde en el país un elemento de estabilización institucional partidaria, si a eso le cosa añadimos, que no se ha analizado. Y si a eso le añadimos otra cosa más, Acción Popular, que podría ser otro referente, ¿no es cierto? Ha tenido que recurrir a una figura como la de Alfredo Barnechea, ¿no?, para maquillar algo que todavía le siguen llamando partido. En realidad, Acción Popular ya no existe, ¿no? Sí. Han tenido que buscar una figura que perfectamente ha podido liderar también Perú Posible. O sea, bueno, lo poníamos a Alfredo liderando Perú Posible y también tenía Perú Posible. La realidad es que Alfredo Barnechea ha venido negociando con varias agrupaciones políticas. Y por varios procesos, ¿eh? En el proceso anterior también negociaba con la izquierda. O sea, él siempre se ha ofrecido a hacer la cara bonita de cualquier agrupación. Y si a esto que hemos comentado usted y yo le añadimos un tercer elemento, que partidos emergentes como el Partido Nacionalista y el Partido Perú Posible, que podemos llamar partidos de este siglo, ¿no es cierto?, prácticamente se han despedazado, literalmente se han despedazado. Había una eclosión absolutamente evidente ante las cámaras de televisión, ¿no es cierto? Entonces nos estamos encontrando con que el único partido que termina, y partido más o menos, ¿no?, es el fujimorismo, y entonces todo lo que queda afuera es el antifujimorismo, lo cual es peligrosísimo, porque los que estamos en esta mesa sabemos cuánto daño le hizo al Perú en el siglo XX pasarnos gran parte de los años entre el APRA y el anti-APRA, ¿no es cierto? Y estamos repitiendo hoy día con otros autores la misma actitud, lo cual creo que no nos va a llevar a nada positivo, y lamentablemente es la izquierda recalcitrante la que está alentando esto, ¿no? Pero en el nuevo siglo ya podemos hablar de un antifujimorismo. Sí, por supuesto, es un cerrado. La vez pasada, que en una reunión de análisis, por ejemplo, con el politólogo Carlos Meléndez, él señalaba ya que en realidad en los últimos 20 años en el Perú, para bien o para mal, ¿no?, ya el escenario político se ha estado definiendo entre el antifujimorismo y el fujimorismo, lo que decíamos hace unos minutos, claro, ¿no? Y que esto ha tenido una serie de matices. Pero el problema es que ahora, ¿no?, con la dación de estas normas, con la actuación del gobierno central, que es el garante o el que garantiza una buena realización de las elecciones, con transparencia y con la solvencia del caso para que todos los postulantes a la presidencia puedan desenvolverse, y con una autoridad electoral que se ha visto en la encrucijada de resolver, ¿no?, con un instrumento que le han dado que a la vista de todos es muy perniciosa. ¿Qué cosa entonces vamos a tener como resultado de este proceso? Una mayor polarización todavía, o sea, una encrucijada mayor a definir en el país. A ver, ¿no? yo creo que el antifujimorismo, digamos, la parte del antifujimorismo militante, el que está moviendo la cosa, no me refiero a otros antifujimoristas que son antifujimoristas de alguna manera espontáneos, digámoslo así, ¿no? Y muchos de ellos mal informados. Pero hablemos del antifujimorismo militante. Creo que está jugando dos cartas, ¿no? La primera carta es ver si pueden ganar esa elección. Y para eso a ellos no les interesa si apoyan a un señor como Guzmán, a un señor como Barnechea o a una señora como la señora Mendoza, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, si ellos no ganan, ellos están jugando a una carta mucho más peligrosa, que es la deslegitimación del gobierno entrante para petardearlo desde la oposición. Lo cual me lleva a un manejo, a una hipótesis que he empezado a darle vuelta este fin de semana, y no sé si podemos trabajarla en las semanas que vienen con la ayuda de los medios de comunicación. ¿Qué tanto puede estar metido el montesinismo en esta campaña?
¿no? Porque hay una cosa que es concreta. El montesinismo tomó al fujimorismo como vientre de alquiler, así como los aliens de las películas, ¿no? Para vivir. Pero hemos manejado siempre la hipótesis de que existe algo como fujimontesinismo, como si fueran las dos cosas O una de sola. repente, solo el neomontesinismo. Solo para terminar la idea. Pero, sin duda alguna, el montesinismo que surge en el gobierno de Fujimori, ¿no es cierto?, toma vida propia después. O sea, nos hemos olvidado de las vinculaciones del señor Montesinos con el señor Humala en la famosa fuga del velero. Nos hemos olvidado de cómo se limpió Madre Mía de pronto de la noche a la mañana. Nos hemos olvidado de la sospechosa casa del señor López Meneses, donde no se sabe a qué personaje importante acogía, con una seguridad fuera de todo estándar. O sea, nos hemos olvidado de que las agendas de la señora Nadine Heredia tienen una vinculación internacional con determinadas redes de corrupción que no vienen del gobierno de Humala, vienen de mucho antes atrás. Nos hemos olvidado de qué ha pasado con el proceso de la DIMI. Nadie se acuerda de eso ahora. Iba a ir a eso también. Nadie O sea, es una serie de hechos aislados que cuando le metemos en la ecuación la palabra montesinismo, sea neomontesinismo, lo que sea, y no quiero tocar el tema anecdótico de cuando se le vio el último al señor Montesinos, el señor Montesinos lucía casi como una especie de actor de televisión, ¿no? O sea, no parecía un hombre encerrado en un calabozo. No, venía de una gala en Londres. No es cierto, ¿no? Con manicura, con todo lo demás. Entonces, si uno comienza a atar esos hechos que se nos han ido escapando, ¿no? Entonces yo podría también comenzar a pensar, es dable pensar que un jurado nacional de elecciones que durante 30 años, inclusive en la época del fujimorismo, se ha manejado de una manera prístina, incuestionable y de una manera en que sabían hacer su tarea, de pronto comienzan a cometer toda esta clase de errores y comienzan a organizarse esta marcha no a Keiko en 24 horas y se llena la Plaza San Martín, que esa capacidad de organización no es propia de los peruanos salimos pues en grandes cantidades a protestar, salvo que hay una movilización de otro tipo, ¿no? Julio Guzmán no lo pudo hacer. Por eso y eso digo. que decía que tenía un gran partido. Sí, Por eso, entonces, solito. eso yo creo que yo empezaba a pensar, voy a comenzar a escribir sobre eso, y yo los invito a que también lo comencemos a meter en la ecuación, porque, a ver, al señor Montesinos le conviene que entre el gobierno de Keiko Fujimori. No, obviamente no le conviene. Porque hay una cosa ahí, doctor. Mira, el tema es lo siguiente, usted menciona esto, la capacidad de organización de un momento a otro de estos colectivos y de pronto hay una movilización y todo lo demás. ¿Por qué si querían efectivamente que el señor Julio Guzmán siga participando en las elecciones? O sea, si había la intención de que en realidad apuntalar estas elecciones, hubiese sido el momento propicio, por ejemplo, para que los colectivos salgan a defender al señor Guzmán. Pero no han salido, porque si nosotros vemos una gran diferencia, ¿no? Cuando convoca el señor Guzmán a la Plaza San Martín, ¿cuántos fueron? 200 No, personas. por supuesto, 300. un puñado, Nadie. un puñado. No, es un plantón, el comercio Pero no es un plantón. Sin ¿no? embargo, cuando se convoca un no a Keiko, ¿no? Y que en realidad gritando la palabra fraude y que eso implica entonces si hay fraude hay que ir a suspender las elecciones. Sin embargo, ahí hay una convocatoria mucho más rápida, mucho más eficaz. Entonces, siguiendo con mi hipótesis de trabajo, yo le plantearé a usted lo siguiente: ¿para qué las grandes fuerzas ocultas, vamos a llamarlo así, apoyarían a un Guzmán que ya estaba perdido? Porque fue tan flagrante su falta que no había forma de acomodarlo, ¿no es cierto? Pero lo otro sí queda todavía en el limbo de lo político. Entonces, da que pensar, la propia irrupción del señor Guzmán. O sea, el señor Guzmán es un candidato fabricado en una mesa como esta, ¿no? No tenía, o sea, el señor Guzmán nunca había escrito una columna de opinión, nunca había sido entrevistado para nada, no era ni siquiera un economista al que se le pregunta por cuánto va a ser el tipo de cambio a fin de mes. Funcionario fracasado en 3 cargos en este gobierno. Digamos, fue un funcionario más, pero no fue, digamos, una persona, no fue González Izquierdo, pues que Carlos sale en televisión y más o menos sabemos quién es, ¿no? No, nada de eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llega a colocarse, no? Entonces, son demasiadas cosas sorpresivas, y todos aquí sabemos que no hay casualidades en política, ¿no? Que me hacen pensar que hay algo que falta en la ecuación. Y cuando metemos en la ecuación un montesinismo o un neomontesinismo que podría estar moviendo los hilos con hoy día, no en el lado fujimorista, sino en el lado antifujimorista, entonces todo comienza a tener sentido, ¿no? Y hay otro elemento más que me gustaría poner.
hay un universo de actores que se le ha llamado sociedad civil. Este universo de actores ha tenido toda una participación muy fuerte de pequeños grupos movilizados internamente. Legalmente son asociaciones civiles sin finalidad de lucro, algunas nativas y otras con clarísimas articulaciones internacionales, claro, que vienen de Europa principalmente, inclusive de la Iglesia Católica de Alemania, a través de Miserior, que es la fundación de los obispos alemanes, que ya no financia a la democracia cristiana ni al PPC, sino a varios de estos otros grupos. Entonces, ahí hay un fraccionamiento de actores que buscan cada uno no una visión general del país, sino lo que es su métier, su asunto, su interés. Unos en el tema A, otros en el tema B, otros en el tema C. Y aquí no estoy tratando de deslegitimar o de objetar el que ellos hagan eso, sino que estoy tratando de ver cuáles son las consecuencias políticamente pertinentes, como diría el viejo Pulanzas, claro, de su actuación. Ahora, usted es bastante buena gente. Estos son los que han hecho gran parte de esta avalancha. Ahora, usted es bastante buena persona, ¿no? Porque en realidad, cuando estos grupos, ¿no?, incluyendo los grupos que defienden derechos humanos, que creo que todos estamos a favor de los derechos humanos, indudablemente, ¿no es cierto? Pero cuando ya hay un lucro, ya hay gente que hace carrera con estas defensas de estos grupos vulnerables y cosas así, entonces ya nos llama a suspicacias, ¿no? Porque los fondos vienen de acuerdo a la actividad de estos grupos. Lo que yo quiero decir, no, ese aspecto lo respeto lo que usted dice y comparto en parte, no del todo, habría que matizar. Lo que quiero decir es que no hay actores solamente de los tradicionales partidos o de las mafias, sino que hay estos otros actores que no están organizados y que entonces, al ingresar a su actuación y su influencia en el campo político, complican más las cosas. De acuerdo, y me permite complementar mi punto. No estoy diciendo que la mafia esté compuesta por estos grupos y estas ONGs, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que los propósitos de esta supuesta mafia que podría estar manejando esta elección, ¿no es cierto?, está articulándose con intereses de estos otros grupos que tienen otros intereses, aprovechando sinergia, ¿no es cierto? Porque tienen iniciativa, esa es la preocupación grave. Exacto. Si no tuviesen iniciativa en este proceso de profundo de deslegitimación, la preocupación sería menor, porque estaría actuando, pero de acuerdo. Permítame terminar, 10 segundos. Estaría actuando con autoridad, con energía, la autoridad. Y otras instancias que son morales, que son foros públicos, que son transparencias, que son no sé cuánta cosa más, estarían diciendo una palabra de ilustración y de orientación positiva sobre la ciudadanía. Y llama la atención poderosamente que instituciones que antes por quíteme este paja se pronunciaban y hoy día están mudas. Con un estruendoso silencio. Y yo parto de lo que dice el caballero, ¿no? Y creo que tiene toda la razón. Entonces, si está en un estruendoso silencio, ¿quién está liderando y quién está moviendo los hilos?